Eduardo nos manda su relato, su historia, que sucedió en pleno centro de Coatepec, Veracruz, en donde asegura que su abuelo jugaba con los duendes. Hola amigos de Relatos Nocturnos. La historia que les quiero contar se desarrolla en la antigua casa de mis abuelos, que es la misma casa en la que hoy yo habito. Esto ocurrió cuando yo era pequeño. Yo apenas si tengo memoria de eso. En esa casa se decía que mi abuelo jugaba con duendes. Y de pequeños era una historia recurrente, común y normal. Todos sabíamos que mi abuelo jugaba con duendes. Conforme fui creciendo, y a la par de varios primos hermanos, teníamos la curiosidad de saber quiénes eran los duendes y qué hacían con mi abuelo. Lo que ocurría es que nunca nos dejaron ver cómo mi abuelo jugaba con los duendes. La casa es una casa antigua que cuenta con un buen jardín, digámoslo de alguna forma. Entonces, siempre que ocurría esto que decía mi abuelo, que iba a jugar con los duendes, mis tíos, mi abuela, todos procuraban que nosotros no fuéramos al jardín, al patio con mi abuelo. Entonces cerraban la casa, nos encerraban en la casa y él se iba. Y se escuchaba cómo él reía, cómo él hablaba, como si estuviera platicando con alguien. Y siempre nos decían que era peligroso que los niños fueran con los duendes. Nunca nos dejaron ir. Y mi abuelo tampoco, mi abuelo tampoco nos llevaba así, vamos a conocerlos, no, nada. Él siempre decía que iba a jugar con sus amigos duendes y se iba. Después de un rato regresaba y nosotros siempre con esa curiosidad. Algo más que sucedía en su casa es que él tenía un sitio donde colocaba sus llaves, su cartera, su reloj. En ese entonces se usaban estos relojes de maquinista. Entonces él dejaba ahí sus pertenencias, una navaja que él tenía. Y en muchas ocasiones, eso me tocó verlo, vivirlo, desaparecían. Cuando él iba a salir de casa por alguna situación y nosotros estábamos de visita, iba por sus llaves y decía, ay, otra vez no están. Le escondían las cosas, o es lo que decía. Todos ya sabían, ¿no? Entonces mi abuelo lo que hacía es que iba al patio o recorría la casa y empezaba a decir maldiciones, ¿no? Y a pedirles, a exigirles que le devolvieran sus cosas, que no estuvieran haciendo travesuras, hijos de su tal por cual, denme mis cosas, quiero mis cosas. Y después de un rato de andar para allá y para acá, diciendo maldiciones, regresaba a esa repisa donde estaban sus cosas y las encontraba. Entonces ya era como una situación común, a mí me tocaba vivirlo y nadie buscaba nada, nadie colocaba nada. Todos solo estaban a la expectativa esperando que él resolviera, que hablara con sus duendes y después las cosas aparecían. Así pasaban las cosas. Nunca nos tocó ver los duendes. El día que mi abuelo faltó, nunca volvimos a saber nada de los duendes. En casa no ocurren cosas raras, pero bueno, ahí está la historia. Mi abuelo jugaba con los duendes. Un saludo, amigos. Además nos comenta que lo único raro que pasó después en esa casa es que un jardinero que antes trabajaba ahí les dijo que sentía una presencia, como que pensaba que alguien lo estaba vigilando, y les recomendó a la familia que rascaran en el patio, que escarbaran por ahí, porque quizá había dinero enterrado. Sobra decir que esta familia no quisieron escarbar absolutamente nada y dejar todo por la paz. Muchas gracias por escuchar esta historia de Relatos Nocturnos. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo video. Muy buenas noches.